Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes y bienvenidos a todos a los encuentros TCM, una tarde más. Este lugar, este rincón del festival donde no vemos cine, sino que hablamos de cine. Hoy con 4 equipos de películas, los tenemos aquí ya, que nos van a llevar desde Uruguay a Francia y a la República de Kosovo. A todos ellos, como siempre, vamos a recibirles con un fortísimo aplauso. Hello, how are you? Welcome. Thank you. Welcome. It's a pleasure for us having you here. La verdad es que es un placer especial tener a nuestro primer equipo de película de hoy. Es una película que se titula en inglés Cold November, Noviembre Frío. Y digo que es un placer especial porque es la primera película de la República de Kosovo que ha llegado a San Sebastián en la historia del festival. Así que enhorabuena por ser los pioneros del cine kosovar aquí en el Festival de San Sebastián. La película se presenta en la sección de nuevos directores y nos acompaña su director, perdonadme la pronunciación, Ismet Sijarina, su actor, Kuzrim Hoxha, su productor, Fatmir Espahiu, y la directora de fotografía, Seudice Castrati. Muchas gracias a todos por venir. La película, Ismet, se ambienta en un periodo crucial de la reciente historia de Kosovo. Ese es el telón de fondo. El momento en el que Yugoslavia suspendió la autonomía de Kosovo y hubo unos cambios sociales y humanos tremendos. ¿Por qué has decidido ambientar vuestra película en este contexto histórico tan particular y tan interesante? First of all, thank you for having us here. We are very privileged to be in this show as well as in San Sebastian Film Festival. We do appreciate the festival for giving us a great chance and opportunity to share our story with this great audience. Recently back home in our country, they were producing a lot of films during for the war and after the war, and none of the artists were taking care about the period of time when we had very difficulties to survive. And then the beginning of 90s until 1998, it was totally apartheid in Kosovo. Like media doesn't know that, because even we don't speak about that part. These 8 years that were such complicated, and we didn't know how we existed during that period of time. Even that is not in the history. So we wanted to bring out facts so that a wide audience worldwide is not familiar with. And since they are familiar with the war and with everything else about the Kosovo, whenever you speak about Kosovo, all what they know is war. Like war, is there any war? How you live? How you survive? But now we treated this part, these years that we consider are very important, and we have memories from these years. And if I go back in time in this film, what we have are fragments of my life when I was a child, and how I've seen all these from my perspective. And then I invited co-writer Arjan to write and complete this story with intention to inform the world about this 8 years, very important years that the world doesn't know what happened in Kosovo in that time. Es la historia que interpreta el protagonista, Kuzrim. La historia de un hombre que se enfrenta a un dilema en el periodo en que la autonomía fue suspendida. A todo el mundo, a todos los trabajadores les hicieron firmar, digamos, un acuerdo de anexión, y quien no firmaba el acuerdo de anexión podía perder su trabajo. El protagonista absoluto de la película, por razones familiares, se niega a firmar ese documento de anexión y de alguna forma es tratado como un traidor. Pero es un hombre que se enfrenta a un dilema, el, digamos, ser fiel a su familia y al futuro de su familia, o ser fiel a su país. Me gustaría, antes de ver algunas imágenes, que el protagonista nos comentara un poco cómo ha abordado este personaje. Yes, thank you so much for having us here. It's a privilege being here. Yes, I lived at that time in Kosovo. I was a kid. I was 12, 13 years old when 1991 started, when the autonomy was taken. So I was living there till 1999 when the war started. And then I became a refugee. I went to the United States, and that's where I live now. But at that period of time, I remember very well
that period of time of the apartheid that we had there. So it was not hard to go back. It was painful, but it was not hard. So based on the script, based on everything, we worked together and we created those moments. You know, my mom was thrown out of her job in the 90s. She was a teacher. And they created a parallel system where they were working parallelly. And they were paid 40 Deutschmarks a month, which is horrendous. So our story is based on many true stories. A lot of families faced dilemmas. Would they want to work or not with the Serbian government? My character decides to stay and work because he has to support his family, his kids. He has to support his father, who is sick as well. And he decides that. But during the period of time, he gets a lot of pressure. And from everywhere, from society, from the colleagues at work. So big dilemmas. So what I was trying to do and with the director and talk about it, trying to raise some answers, and hopefully when people see the movie, they will hopefully have some questions for us, and they will come up with some sort of idea what we were trying to do. So hopefully they enjoyed it. Last night it was amazing. So thank you so much. Thank you. Vamos a ver imágenes, como decía él, un hombre que se enfrenta a un dilema con el que todo el mundo se puede identificar. Es de esas películas en las que el espectador se pregunta, ¿qué haría yo en una situación parecida? Vamos a verlo. Frate, donome thundička. Koška. Stimată. Cere cu e morândiolile necmis. E din ce refuzai meș cu uștoar. Slovin cornat mira, Fadil. Como com crise per boca. Ti. Que barco vino mundo de sus. Nos acompaña, como decíamos al principio, también la directora de fotografía, Seudice Castrati. Me gustaría que nos hablaras un poco de la fotografía, que yo creo que tiene dos vertientes muy diferenciadas, la parte de interiores y la parte de exteriores, ¿no? ¿Cómo fue el trabajo de fotografía al servicio de esta historia y de este dilema que está viviendo el personaje? Thank you. Yeah, we worked a lot with Ismet before this movie, and when he wrote the script, he sent me like years before we shot the movie, and we really studied together, and we spent a lot of time studying this. And also, just because I come from that place and I know the story really well, it was such an important film to tell, and we really wanted to tell the character that the world that our character was in, because he's very limited, and we chose also the aspect ratio is 1:3 Academy ratios. It's not like a lot of space. It's very portrait, and we also shot it in the winter to create this feeling because it's very cold. And also what he's dealing with, it's this feeling, he's got the warm family life, and then the outside is really difficult and challenging for him. So yeah. Él, como decíamos, también es el productor. Me gustaría que nos hablara del proceso de producción. Nos decía antes Ismet que se están haciendo también en Kosovo muchas películas, o algunas películas sobre la guerra. También, aparte de la producción de la película, nos gustaría un poco que nos diera una especie como de foco, más o menos resumido, de cómo está la producción cinematográfica ahora mismo en la República de Kosovo. Actually, I have to say that Kosovo is a little paradise for shooting. The prices are very cheap, so I will use this moment to invite film workers worldwide to try and to shoot something in Kosovo. We have a Kosovo Film Center, which is really open and helpful to do big things. Yeah, it's true, in Kosovo we have made a lot of war films, and in many times our authors in very short time need to say a lot of things what we crossed on. And I have to say that this is the first film that we are 100% focused in one problem,
which is 1 in 2 million, because Kosovo during these years was being with about 2 million population, mostly Albanians, and all of them has some kind of this kind history. So we have somehow achieved to tell one very simple story and very human story, and the success of this film is for the reason that all of us has lived the time. I want to tell a very short story how I am in this project. I'm actor as a profession, and Eastman called me to play a role. And the film, during the pre-production process, have had some technical problem and financial issues. And the film was being near the decision to stop the process. And me and Nismet thought for a week how to find some solutions. And the film, with a budget of $500,000 and with the cash just with 100, has arrived to be shot with a lot of new co-producers and a lot of new services. So this is another success of this project, that a lot of producers has found himself in this project, and I would like to thank all of them, and especially for me it's honor being in Donostia, for the reason that when we shot this film, the San Sebastian Film Festival was being a dream, and now was a reality, so thank you very much. Muchas gracias a vosotros por traernos esta historia, una historia ambientada en una época muy concreta, pero como decíamos, una historia que cuenta una historia universal en la que todo el mundo se va a poder identificar, que es el secreto de centrarse en una historia muy particular y muy personal, que puede ser extrapolable. Mucha suerte con la película, muchas gracias por ser los primeros, esperamos que no sean los últimos o la última película kosovar que se vea aquí en el festival en el futuro. Muchas gracias. 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 Muchas gracias. Thank you very much. Thank you. Bueno, pues de un equipo que acabamos de conocer, vamos a hablar con una directora que ya tiene un recorrido muy largo y muy interesante aquí en el Festival de San Sebastián. Nos acompaña Lucille Halilovic, que ha presentado aquí en San Sebastián películas como Evolution, que en 2015 ganó el premio especial del jurado, o como Innocence, que en 2004 ganó el premio de nuevos directores. Bienvenida de nuevo, esto es un reencuentro. Lucille. Nos acompaña también la productora Eva Pervolovici, perdón, y el ingeniero de sonido Benoit Magens. Ellos son el equipo de un cortometraje de Natura. Bienvenidos, muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias, merci beaucoup. Oui, je suis très touchée et honorée d'être de nouveau à Saint-Sébastien, où j'ai eu beaucoup de très bonnes choses me sont arrivées ici. Bueno, ahora vienes con un corto, son 5 minutos de corto muy evocador, pero un corto muy rico que nos va, digamos, que dar pie a bastante conversación. En algún momento creo que has definido De Natura como un poema, más que como una película. Oui, c'est pas un film vraiment narratif, c'est un film qui est en partie improvisé. C'était ça aussi le challenge un peu du film, c'était de l'improviser sur place. Et c'est un peu des images, des sons. Ça raconte quelque chose, mais plus comme un poème que comme un récit. Sí, habla de que es una película más o menos improvisada. Eva, es una película que surgió, digamos, en una residencia de artistas en Rumanía. ¿Cómo fue un poco el proceso de creación de esta película y el entorno en el que se creó? Oui, en fait, c'est une résidence que j'organise depuis 5 ans. Mon père, qui est artiste visuel, a construit une maison Méduse quelque part à la campagne, dans un endroit très isolé où il n'y a même pas une route avec du bitume, il n'y a pas de l'eau courante. Du coup, c'est vraiment un endroit un peu magique. Et là, j'invite des réalisateurs, entre 3 et 4 réalisateurs chaque année, qui doivent se confronter un peu au défi de lieu, faire un film dans une langue qu'ils ne connaissent pas, un roman, et improviser sur place dans un décor qu'ils découvrent pour la première fois.
Muy curioso. Ahora seguimos hablando de cómo se hizo la película y de cómo es la película, pero vamos a ponerle algunas imágenes a este corto de 5 minutos. Vamos a ver el principio de la película. Bueno, ahí estaba el principio de la película, los créditos, se ha cortado ahí un poco abruptamente. Y los niños, ¿por qué esta mirada infantil y quiénes son los niños? ¿Estaban ahí en la residencia o quiénes son? En fait, quand on arrive comme ça dans un endroit comme ça, dans ce village, les personnes qu'on peut plus facilement réquisitionner pour faire le film, c'est des enfants et des adolescents, parce que les adultes travaillent ou n'ont pas forcément envie de se prêter à ce genre d'expérience. Donc voilà, après effectivement j'ai presque toujours fait des films avec des enfants, donc ça me vient assez naturellement de vouloir les filmer. Et là j'ai croisé dans la rue ces petites filles qui sont deux sœurs que j'ai trouvées mais vraiment, elles avaient quelque chose de très fort et de très particulier. Et donc on a trouvé leurs parents, on a demandé s'ils étaient d'accord, si elles étaient d'accord pour faire cette expérience de faire un petit film. Et voilà, et on a fait le film avec elles assez simplement. Mais c'est vraiment j'ai découvert un peu qui elles étaient et du coup maintenant j'ai envie de faire un long métrage avec elles. Voilà. ¿Y el método de trabajo cómo era? ¿Salíais al campo, ibais filmando lo que iba surgiendo o teníais una idea preconcebida de lo que queríais hacer cada día? Oui, en fait, j'avais quand même une petite idée préconçue aussi parce que je me suis dit, voilà, ça va être la campagne, il y a la forêt. Je vais faire quelque chose sur la nature. C'était aussi une manière de me rassurer à l'avance, de trouver un petit schéma. Et je me suis dit, voilà, je vais faire les 4 éléments, l'eau, la terre, le feu. Et puis, je vais essayer Et puis, quelque chose à voir avec la mort. Voilà. Et du coup, sur les cycles de la vie et la mort et les petites filles confrontées d'une certaine manière à ça. Donc c'était j'avais pas forcément l'idée des petites filles. Je me suis dit peut-être ça sera même 100 personnages. Et puis en voyant les enfants, elles sont arrivées dans le film et voilà. Mais la nature, j'avais un peu imaginé que j'allais faire ça, oui. Hay un momento de la película en que aparecen una especie como de las fotos de antepasados, no sé muy bien, que de alguna manera dices, uy, esto como que no está, digamos, tomado del entorno, sino que es, digamos, algo que viene de fuera. No sé si puedes explicar un poco esas fotografías antiguas que incluís. En fait, donc c'est une petite promenade dans la nature, et puis tout d'un coup, il y a effectivement des médaillons qui représentent des visages, mais on voit en fait qu'il s'agit d'un cimetière, et c'est en fait un cimetière là-bas qui est comme ça très lié à la nature, et sur les tombes, il y a des médaillons des gens qui sont morts. Et souvent, c'est des visages jeunes. Je pense que c'est parce qu'ils mettent en médaillon leur visage jeune et pas forcément leur visage au moment où ils meurent. Mais du coup, voilà, c'est comme l'éruption un peu des morts dans ce film. Voilà. Est-ce que c'est les parents des petites filles ou pas? C'est pas forcément ça, mais c'est un cimetière en fait. Benoît, aquí el sonido de la naturaleza, el sonido de la atmósfera es particularmente importante. Me gustaría que comentaras un poco cómo trabajasteis el sonido dentro de la película. Donc en fait, les directs collent forcément ou pas forcément à l'image. Il y a eu beaucoup de travail en mixage, je pense, pour un peu dissocier les ambiances réelles ou pas. Enfin, ce qu'on imagine d'une cascade, c'est pas forcément une cascade qu'on enregistre. Et, voilà, on est parti à partir de tous ces éléments. Je pense que le monteur, le mixeur a recréé un lieu qui correspond à peu près à tout ça, tout ce qu'on a pu voir. En fait, les images parlent d'elles-mêmes par rapport aux ambiances, je pense aussi. Oui, il y a très peu de directs, de dialogue en fait, et tout a été construit après au montage. Lucille, el equipo de la película, ¿cuánta gente erais? On était très peu puisque c'était un court métrage. En fait, donc il y a le chef opérateur George Kipper, voilà, qui est en fait un chef opérateur roumain que Eva a proposé lors de cette résidence. On était 2 réalisateurs cette année-là et Georges qui faisait l'image des 2. Donc c'était pas très facile pour lui parce qu'il devait, comme on improvisait aussi un peu, voilà, il devait se rendre disponible, passer d'un film à l'autre.
Voilà, il y avait un monteur avec nous, en fait, ça c'était bien, enfin, qui sauvegardait les images, mais avec qui on a pu monter, comme je tournais pas tous les jours, c'était sur une semaine à peu près. Et après, il y avait quelqu'un qui traduisait, Eva, qui était là comme une super assistante. Et puis Benoît qui prenait le son, donc on était peut-être 5, voilà, 6. Eva, sabes que aquí en San Sebastián ahora mismo hay muchos directores, muchos artistas, y más de uno aquí se estará preguntando ¿qué hay que hacer para ir a la residencia tuya? En fait, depuis cette année, on a 2 partenariats avec des festivals internationaux, avec FID Marseille et Vision du Réel. Et dans le cadre de ces festivals, on donne un prix de la résidence pour des réalisateurs qui vont venir l'année suivante. Et à part ces prix-là, après, c'est une candidature libre. Du coup, effectivement, si quelqu'un a envie de tester, il faut envoyer un email à la Fondation culturelle Meta et puis on peut voir un peu son parcours professionnel et envisager de l'inviter en 2020. Lucila, ahora que no nos oye, ¿recomiendas la experiencia? Pardon? Est-ce que tu recommandes l'expérience? Ah oui, bien sûr. J'étais très, très contente de faire ça. C'était la première fois un peu que je faisais un film improvisé. Bon, c'est un film très court. Hein. Moi, c'est plutôt pendant des années, je suis obligée d'attendre le financement de mes films. Donc, je me prends beaucoup la tête sur les scénarios et tout. Et là, c'était le contraire. C'était se jeter à l'eau. Et j'ai vraiment trouvé ça très libérateur, en fait, de faire ça, sans se soucier non plus des conséquences. Si le film est raté, je pouvais le cacher. Si, voilà. Et après, j'ai eu beaucoup de chance parce qu'il est sélectionné dans des festivals, mais c'était, oui, vraiment, je dirais, postuler à la résidence. Les places sont chères, mais elles sont vraiment bonnes. Hablabas de los proyectos, no sé si puedes adelantarnos algún proyecto en el que estés trabajando ahora mismo, de largo. Oui, à part cette idée qu'effectivement j'aimerais faire un long métrage avec ces petites filles là-bas, ça c'est une chose. J'ai un projet en fait que j'espère tourner l'hiver prochain, qui est un film en anglais, un film assez étrange, encore une fois. Adapté d'un roman d'un Anglais, Brian Catling. Ce serait un film en anglais, voilà, mais tourné en Europe centrale, un peu kafkaesque. Bueno, pues nos has puesto los dientes largos con esta película kafkiana y esperamos que en el futuro vengas a San Sebastián con ella a presentarla en cualquiera de nuestras secciones. Muchísimas gracias a los tres por esta película, por este pequeño poema que es delicioso. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues nuestra tercera película de hoy es también una producción francesa. Se llama Sofía Antipolis y nos acompaña, a ver si de los micros, su director Virgile Vernier y su productor Jean-Christophe Raymond, que ha venido en otras ocasiones aquí a los encuentros. Hola de nuevo, bienvenido Virgile. Sofía Antipolis. Yo cuando leí el título de la película pensaba que iba a ser una película, yo que sé, la Grecia clásica, ¿no? Después me encontré con una película que transcurre en un lugar extraño, que en algún momento yo pensé, a lo mejor no existe, a lo mejor existe. Vi que existía después de ver la película, ¿no? Pero nos gustaría que explicaras un poco qué es Sofía Antipolis y por qué decidiste ambientar todas tus historias, porque es una película con varios episodios, en ese contexto tan extraño. Eh bien, comme vous l'avez très bien dit, il y a parfois des expériences qu'on fait dans la vie, de choses qui nous paraissent surréalistes. On a l'impression que c'est une fiction, que c'est pas possible, et pourtant c'est très vrai. Et tous les jours, on vit des sensations comme ça. Et en voyant, en découvrant quand j'étais enfant qu'il y avait une ville qui s'appelait Sofia Antipolis, dans mon imaginaire d'enfant, j'imaginais que c'était quelque chose de complètement... comme dans un dessin animé ou un film de science-fiction, j'imaginais quelque chose de magique. Et puis ensuite, quand j'ai été adulte, plus récemment, et que j'ai commencé à faire des films, j'ai repensé à cet endroit qui me faisait fantasmer enfant, et je suis allé le voir pour de vrai. Et il était beaucoup plus banal que dans mon imaginaire d'enfant. C'était ni une ville de Grèce antique, ni une ville du futur, c'était simplement une sorte de ville construite sur un modèle américain de Silicon Valley, où il y a plein de laboratoires de recherche et des gens qui travaillent dans le monde du tertiaire, comme on dit. C'était très trivial. Mais je me suis quand même dit, c'est très beau le nom, il faut garder le nom et fantasmer, imaginer un film là-bas. Et c'est ce que j'ai essayé de faire. Has imaginado una película llena de personajes, digamos, solitarios,
y una película hecha, digamos, por episodios, más o menos tiene tres episodios bien diferenciados, que luego se va viendo que están de alguna forma unidos, no solo por la ambientación geográfica, sino también por algunos digamos, apuntes temáticos que das. ¿Por qué decidiste hacer una película tan aparentemente fragmentada en un principio? J'ai l'impression que, en tant que spectateur, j'aime bien être étonné, surpris, et que les choses ne soient pas trop routinières ou trop attendues. Et parfois, les films, aussi bons qu'ils soient, les films classiques, linéaires, me semblent manquer de surprise ou de mystère. Donc moi, j'ai envie de donner aux spectateurs le genre de film que j'aime, c'est-à-dire des films où il y a des trous, où il y a des choses inexpliquées, où il y a des liens qui ne sont pas tout à fait évidents dans un premier temps, et que plus tard, on va comprendre pourquoi ces choses étaient liées, et pourquoi poétiquement aussi, pas que dans le sens narratif, mais poétiquement, des choses font des dialogues ensemble. Una película en 3 episodios, vamos a ver el primero de ellos, creo que las imágenes corresponden al primero de ellos. Vous êtes jeune, la peine d'avoir 18 ans, c'est jeune pour se faire opérer quand même. Quand on a réfléchi... Quand on a réfléchi, mais quand vous aviez réfléchi, vous étiez adolescente. Oui, mais aujourd'hui j'ai 18 ans, j'ai la majorité, donc voilà, techniquement je fais ce que je veux. Oui, mais moi, déontologiquement, je fais pas ce que vous voulez. C'est pas... Bah écoutez, j'irai voir quelqu'un d'autre. Ça, encore une fois... Je pense qu'on peut déjà essayer des bonnets, et voilà. Ouais, on va essayer et ensuite on verra. On va essayer les bonnets. Voilà. Ok. Ok. Et puis ensuite, vous allez bien réfléchir à tout ça. Et on se revoit dans 2 mois. Pour la 1000e fois, mais oui, ok. Ok. Ok, ça marche. Ouais, ça c'est un peu gros. Ahí vemos la primera parte de la película que trata sobre la cirugía plástica, una segunda parte de la película trata sobre una especie como de secta que tiene respuestas espirituales prácticamente para todo, y la tercera parte habla de un grupo parapolicial que intenta tomarse la justicia por su mano. Hay una cosa curiosa que comentaste ayer como de pasada en el coloquio después de la proyección de la película, es que tú trataste de tener experiencias en cada uno de estos apartados, ¿no? Que trabajaste con un médico de una manera así más o menos escondida, que estuviste con una secta, que casi acabas en la secta, no sé si eso me lo acabo de inventar, pero bueno, y que también tuviste experiencias con un grupo parapolicial. ¿Cómo fue esta curiosa forma de documentarte de forma tan personal para la película? J'ai l'impression que j'avais une première idée qui était un scénario général, pas dans le détail, pas dans les dialogues écrits, dans les personnages exacts que je voulais raconter. Et ensuite, je suis allé voir de moi-même tout seul, comme un journaliste ou comme un aventurier, ces milieux-là. Et effectivement, pour la secte, entre guillemets, mais je pense qu'on dit plus secte. Secte est un mot qu'on disait il y a 20 ans, maintenant on dit des groupes ésotériques, parce qu'ils ne sont pas si méchants, si dangereux, si manipulateurs que ça. C'est des gens qui, effectivement, essayent de recueillir la solitude de certaines personnes et qui distribuent des prospectus dans la rue. Et j'ai pris au sérieux ces gens-là. Je suis allé au rendez-vous qu'ils donnaient avec leurs prospectus et j'ai essayé de voir un peu ce que c'était. Donc j'ai été dans l'église des témoins de Jéhovah et ensuite je suis rentré dans la scientologie en me faisant passer pour quelqu'un qui était un petit peu comme ça, paumé, et qui étaient à la recherche de réponses. Et donc j'ai passé du temps avec eux, et ce sont des gens pas du tout méchants, je veux dire. Et ils sont étranges, parce qu'ils sont pour certains un peu fous, un peu rêveurs, mais je comprends, j'ai voulu montrer dans ce film que je peux comprendre que des gens qui sont un peu perdus dans l'époque actuelle dans laquelle on est, où tout est tellement confus, se tournent vers des gens comme ça, aussi bizarres qu'ils le soient. ¿Y el gurú espiritual este es el gurú de verdad que actuó en la película? Pour la petite anecdote, oui. C'est vraiment quelqu'un qui fait partie de la scientologie. C'est un gourou de la scientologie qui a accepté de jouer dans le film. Mais il trouvait ça bizarre et il ne comprenait pas trop si c'était critique ou si c'était positif. Je lui ai dit franchement, non, c'est ni critique ni positif. Je veux montrer ce que tu fais. Et on a reconstitué une sorte de soirée de scientologie où j'ai refait faire plusieurs choses qui m'avaient fait moi aussi. Il m'avait hypnotisé.
Jean-Christophe, no sé cómo ha sido la labor de producción o si es particularmente difícil producir estas películas que digamos que no se sujetan a los modelos más o menos convencionales. ¿Cómo ha sido el proceso? Oui, la difficulté, c'est que le scénario n'est pas tout à fait narratif. Il y a 3 parties et c'est des acteurs non professionnels, donc pas connus. Donc effectivement, c'est pas facile. Après, Virgile, c'est le 5e film qu'on fait ensemble et il a vraiment un regard singulier sur les choses. Il a construit une petite place dans le cinéma français et avec cette petite place, ça nous permet d'avoir une base de financement qui nous suive quand on arrive à avoir un scénario qui reflète le film que tu vas faire. Donc c'est pas facile, mais on a eu la chance d'avoir un peu d'argent qui a permis de faire le film. Decía que eran actores no profesionales. ¿Cómo ha sido el trabajo con ellos, los actores no profesionales? Y la película está rodada en 16 milímetros, si no me equivoco. ¿Por qué esta cosa tan antigua de la química? Oui, comme vous dites, c'est ça qui est très beau avec la pellicule, c'est qu'il y a quelque chose de magique. C'est comme une opération, comme quand au Moyen-Âge, les alchimistes prenaient un matériau pauvre et le transformaient en or. J'avais un peu envie de faire cette transfiguration en filmant des choses très triviales et leur donner une noblesse et les élever au rang de demi-dieux. Prendre comme quand Pasolini, par exemple, filme des pauvres de bidonville et les transforme comme si c'était des saints. J'ai envie de ce geste cinématographique-là. Et les acteurs professionnels sont bien pour ça aussi, parce qu'ils sont très spontanés, très naturels, et ils ont des maladresses qui sont très émouvantes à filmer dans un film. Voilà. Bueno, pues muchísimas gracias por esta película, que es tan sugerente. Eso sí, prometo que la próxima vez que vaya por Niza y por esa zona, pararé en Sofía Antípolis para ver este extraño lugar, ¿no? Muchísimas gracias y hasta pronto. Bueno, pues de alguna forma, ¿qué tal, Federico? De alguna forma está siendo más que encuentros, reencuentros. Y para terminar hoy con la película Belmonte, que se presentó también antes de ayer, en la sección Zabaltegui, pues tenemos a un viejo conocido, viejo no, antiguo conocido, Federico Beiroj. Él es un director que viene de Montevideo, que estuvo ya aquí en los encuentros con La vida útil, ¿no? ¿En qué año era? Como 2010, y que luego también ha presentado en la sección oficial, presentó su película El apóstata. Ahora nos trae Belmonte, una película que ha hecho con un buen amigo suyo, Gonzalo Delgado. Gonzalo es pintor, Gonzalo también ha trabajado, creo que en el arte de alguna de tus películas, y creo que si no hubieras contado con él no habrías hecho la película. ¿Por qué era tan importante Gonzalo en esta película y por qué era indispensable, más que importante? Bien, y primero que nada porque es la fuente de inspiración su obra, sus cuadros, que vengo siguiendo lo que hace desde hace 20 años más o menos, porque lo conozco desde ese entonces. Entonces conozco su trabajo y lo visceral de la obra, de sus pinturas y lo que transmiten esos personajes que si bien son muy coloridos y hay como mucha vida en ellos, hay como un tormento importante también en sus expresiones. Entonces hay algo como desde dónde parte, o sea, de la inspiración del personaje de Belmonte, que tiene que ver con Gonzalo, y a su vez el tipo de personaje que es como un retrato, como un carácter muy particular, que creía que no era necesario trabajar con un actor porque lo tenía ahí y era alguien como muy cercano y que quería actuar, y que por otro lado es una de las personas más talentosas que conozco y quería prestarse para la cámara. Entonces fue, digamos que no sé si lo hubiese hecho con otro, porque no sé si otro tipo de resultado, otro tipo de carácter humano o de retrato de estado de alma de otro personaje me hubiese interesado o hubiese sido tan redondo como en el caso de Gonzalo, siendo el que lo represente. Tengo la sensación de que la película no has querido, digamos, narrar una historia tanto como ahondar en el conflicto que está viviendo el personaje, un hombre de 40 y pico años, que digamos está en un momento difícil de su vida, ¿no? Tengo la sensación de que la película quiere explorar más que contar, ¿no? Sí, se plantea muchas preguntas, me parece. Es una película que no tiene como una clave tan de la que estamos acostumbrados a ver como en cuanto a la narración. Sin embargo, creo que es muy narrativa a nivel emocional. Es como hay que encontrar como ese lugar que sé que no es lo
lo más fácil en algunos casos y hay que empatizar con el personaje y con él, con sus gestos, con cosas pequeñas quizás de él para entrar en su mundo. O sea que sí, que es más por ese lado lo que me tenía a mí preocupado, como intentar profundizar lo más posible en estar cerca de él y en saber qué es lo que le está sucediendo, por más misterioso que sea y por más indescifrable que pueda ser para un espectador o incluso para mí. Pero creo que en todo caso es una película que plantea preguntas. Bueno, pues Gonzalo Delgado, el pintor, interpreta a Belmonte, no sé si un alter ego del director o un alter ego incluso del mismo, un hombre que está en una encrucijada en un momento en el que su exmujer va a tener un hijo y él teme de alguna forma pues perder a una hija que es adorable y a la que quiere un montón y a la cual está muy unido. Vamos a ver a Gonzalo Delgado interpretando a Belmonte. Muy interesante, Belmonte, muy interesante. Pero no está terminado, me parece, ¿no? La gente que viene al museo, gente mayor, familia. Ya no tenés 20 años, Belmonte, ¿no? Y no tengo 20 años, ¿no? Pa, ¿por qué siempre dibujas hombres desnudos? Mamá, Celeste va a tener un hermano. ¿Cómo que va a tener un hermano? Mamá, es de Jean. Te van a llamar de la imprenta por unos bocetos para el catálogo. Viejo. Javi. Marcelo. En la cámara. ¿Me lo depositas en tu cuenta? ¿Pero vendiste el auto? Bueno, una película realista, pero que también tiene algunos datos, algunos toquecillos de humor muy sutil. A mí me hace bastante gracia el tema de que los padres sean peleteros y escenas como estas, en la cual se está brigando con pieles de zorro, ¿no? Porque esta decisión, que a mí particularmente me parece muy lograda y que me hace muchísima gracia, ¿no? Y tiene que ver un poco con el del lugar del que viene el personaje. Me parece que hay algo como en lo salvaje, no sé, incluso para la visión que tenemos hoy de las pieles, que de alguna manera las pieles reales están en desuso y son como hasta mal vistas. Nada, es como una manera como de apelar quizás un poco a ver algo que a su vez es muy poderoso estéticamente y hermoso también, y a su vez que a uno le genera como esa cosa, que es un animal muerto. Es hermoso una piel, pero es un animal muerto. Es como, hay algo en esa sensación que me gustaba como de explorar, voy a decir, para repetir el término que hablábamos antes, y también el hecho de que Gonzalo, el protagonista Belmonte, pinta la figura humana mucho, o sea que hay como un desnudo de él, o de los personajes que él también pinta, o sea como de que las capas y las pieles es algo que está como muy presente, y la piel de él es algo que también es algo que está muy presente, y nada, y me parecía que era como una dimensión así como un poco como salvaje desde ese lugar del que viene, y sus padres también quizás con algo de refinamiento, trabajando en una peletería que en estos tiempos, al igual que aquí o que en cualquier lado del mundo, están en desuso o en decadencia. ¿Y la niña? ¿Dónde encontraste a esta niña tan maravillosa, que es una actriz fabulosa y bueno, llena la cámara y llena la pantalla, ¿no? Sí, y nada, y eso es únicamente por el azar de los procesos de hacer películas, que uno cuando hace una película es como el que tira una red sabiendo qué es lo que quiere comer quizá, y de lo que saca va seleccionando, y un casting es un poco así, y esa chiquilina esa niña vino al casting y fue automático de saber que era ella el personaje, porque necesitábamos una niña inteligente y capaz de enfrentar determinadas escenas con alta emoción, digamos, y con un padre tan particular que no le oculta su desencantamiento o su amargura a ella. Entonces necesitamos una niña especialmente inteligente y a su vez como fresca y que emane vida. Y nada, así que muy bien, muy contento. Y el telón de fondo, una vez más, Montevideo, con algunos lugares emblemáticos, ¿no? El Teatro Solís, el Museo Nacional. De alguna forma, tus películas son películas de no gran presupuesto, pero de alguna forma sí que rinden homenaje a Montevideo, ¿no?
o muchas de tus Puede películas. ser, son, ya que están hechas ahí, sí, hay lugares que tenía ganas de filmar especialmente. Hay una ventana en particular en un museo que es como mi sala de museo favorita del mundo, que tenía ganas de filmar hace tiempo, y un poco también es como inspiración de otros momentos de la película, pero hay cosas construidas para lugares particulares de mi ciudad. Y el título, Belmonte, que sabes que tiene resonancias muy toreras, que Belmonte era un torero mítico que dio pie a obras y tal. Y además en la película hay algunas escenas de tauromaquia, bueno, no de tauromaquia, sino alguna escena que de alguna forma relacionada con los toros. No sé si es particularmente aficionado a los toros o por qué el nombre del título. Por Juan Belmonte, básicamente, por el torero. Porque yo no lo conocía hasta que conocí el libro de Chávez Nogales, que es como la historia biográfica de Juan Belmonte, el famoso torero, y quería para el nombre del personaje de la película como un nombre que sonara y que tuviese como una fuerza, y a su vez sabía que iba a filmar en un sitio que tenía como una escultura de un toro, y me parece que eso también hacía un poco como el mundo del personaje que se expone, y el torero que expone su vida para torear, y es algo que no puede evitar, y es algo como de que está hecho para eso, y el personaje que también está como muy expuesto y es un hombre como de que se abre y que está como en constante exposición también. Quería como, no sé, me parecía que era como una semejanza y que me parecía interesante. En algún momento hay algún guiño como de que pinta, es decir, haciendo como si Sí, lo hemos visto, estaba en el clip, ¿no? Estocada, sí, más que torero parecía un espadachín, ¿no? Un espadachín, sí, un esgrimista. Oye, hablábamos antes de tu currículum en el Festival de San Sebastián, pero lo que no he dicho es que también fuiste jurado de Zabaltegui hace unos años, que es precisamente en la sección en la que tú compites ahora. Entonces, ¿tú te sabes el secreto para ganar un premio de Zabaltegui? ¿O no? Haber sido jurado no ayuda. No, decirlo, eso es la lotería de la vida, pero en mi caso, como sé que hacer películas es algo muy, muy difícil, los premios es poder hacer lo que uno quiere. Eso me parece que en estos tiempos es como el máximo premio. No vine aquí a especialmente pensar en competencias, sino como en ver trabajos de otra gente y también mostrar mi trabajo aquí en este festival, que es mi casa también y que adoro. En cualquier caso, tú no necesitas, por lo menos para tu siguiente película, ningún premio, porque creo que prácticamente tienes una película a punto de terminar. ¿Nos puedes adelantar algo? Sí. La película se titula Así habló el cambista. Es una adaptación de una novela de un autor de Uruguay de fines de los años 70 y es como el retrato de un personaje que se dedica como al cambio, que tiene un cambio de dinero en Uruguay, que es un pequeño país entre Argentina y Brasil, que son dos grandes potencias, y es como una especie como de personaje que aprovecha unas oportunidades y se va convirtiendo en algo bastante complicado. Bueno, pues ya sabes que está Federico es tu casa y esperemos que la película venga aquí al Festival de San Sebastián en el futuro. Muchísimas gracias a todos por habernos acompañado, a todos los equipos de las películas de hoy, al público y a la gente que nos ve por televisión. Mañana, último encuentro aquí a la misma hora, en el club. Hasta luego. Muchas gracias, Federico.